Hola, ¿qué tal? Soy la abogada Nancy Reyes Guarderas y este es Inmigración Podcast. Ahorita estamos hablando de exactamente lo que vieron en la pantalla. Este es la pantalla del sitio de web del Servicio de Inmigración. Imagínense si ellos mismos te están avisando que mucho cuidado con lo que está pasando, ¿ok? Otra vez, el sitio de inmigración, usis.gov, lo van a encontrar en la primera página. Hay mucho fraude que está pasando ahorita. Ustedes, especialmente con todos los cambios que vienen en 2025, es el último momento de que sean ustedes defraudados por personas que se están haciendo pasar por abogados, las personas que yo sé son notarios, me lo refirieron porque ellos ayudaron a alguien más y lo barato sale caro. Y eso es algo que ustedes tienen que recordar cada vez que están analizando si van a hacer un trámite migratorio con un abogado o con un notario o un abogado y que alguien que se está pasando como abogado. Y hoy les voy a hablar de cómo protegerse de esa situación, qué puede ocurrir cuando no ponen atención a quién o con quién están yendo y quién los están ayudando. ¿Ok? Mucho cuidado con eso, pero eso es, en esos momentos, ustedes no quieren terminar con una aplicación negada. Y vamos a empezar con eso, ¿ok? El Servicio de Inmigración ya sabe que por años y años y años, una de las cosas que ocurre cuando alguien tiene una aplicación y fue con ayuda de un preparador de impuestos, ¿ok? Yo sé, es tu amigo, lo conoces por 10, 15 años, siempre te ha hecho tus impuestos. Entiendo, entiendo que ha hecho trámites migratorios o el notario que tú conoces también o que alguien ya recibió su residencia por medio de este notario, ¿por qué no ir con él también? ¿Ok? Todo eso, ¿te suena? ¿Te suena como algo que sí has escuchado o ya estás usando la ayuda de estas personas? Les quiero recordar la diferencia entre un abogado y un notario. Empecemos ahí, ¿ok? Porque la protección es que ustedes van a tener cuando usan un abogado es completamente diferente a lo que pueda terminar cuando tú usas ese notario, ¿ok? En muchos de nuestros países, el notario es un abogado con licencia en nuestros países. Y ahí viene la confusión, que aquí en los Estados Unidos un notario estudia tal vez 15 horas en total, nunca estudia más o si ellos quieren, está bien, pero para obtener ese título de notario aquí, literalmente 15 horas de estudio, pasan un examen muy simple y ya lo están renovando cada cuantos, 5 o 10 años, ¿ok? Pero no hay estudio de la ley porque el notario aquí en los Estados Unidos es una persona que está confirmando la firma y la identificación de la persona que está firmando el documento. ¿Ok? Eso es todo lo que está haciendo. No es que ellos se fueron a la escuela de leyes por años, que pasaron un examen para obtener su licencia como los abogados, y ahorita voy a hablar de eso. Pero regresando al tema del notario, vamos a decir que tú haces un trámite de bienes y raíces. Estás comprando una casa. ¿Ok? Cuando tú compras una casa, por obligación necesitas un notario para ese trámite porque tienes que firmar lo que se llama el título, ¿ok? O dar de pase lo que es el préstamo, ¿ok? Tienes que firmar. Cuando hay, por ejemplo, aquí en California, cuando hay un trámite de propiedad, por obligación tienes que dar la huella y la firma
y el notario va a confirmar que tú eres esta persona que está vendiendo esta casa. Si no, cualquier persona va a vender tu casa y termina sin casa. Entonces, por eso es un ejemplo de donde el notario es importante. A veces necesitamos que verificar que la persona hizo una declaración y que lo firmó la declaración. Un notario puede tener un sello que confirma que él, el notario, confirmó y comparó que la persona que llegó les enseñó su identificación para firmar este documento. Entonces está confirmando que esta persona de verdad es esa persona, ¿ok? Con su identificación. Si la persona no tiene identificación, el notario, su único trabajo en esa situación es confirmar comparar la identificación con la persona que está enfrente de él. ¿Okay? Si no tiene identificación la persona que va a firmar, el notario no puede firmar o verificar que sí confirmó que esta persona es actualmente la persona que firmó. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo del trabajo de un notario, solamente. ¿Ok? Él no puede dar aviso legal. ¿Ok? No puede dar consejo legal. Y no puede decir, ok, tu mamá te quiere hacer una petición familiar y tú calificas para someter tal forma y llenar tal modo. No pueden, porque eso sería consejo legal y solamente un abogado con licencia aquí en los Estados Unidos puede darte esa información, especialmente en la ley migratoria. ¿Ok? Entonces, hay una gran diferencia, pero hay otras diferencias que ustedes tienen que entender la diferencia. Número uno, vamos ahora a hablar y comparar con un abogado. ¿Ok? Yo fui a la universidad por 4 años y después tuve que hacer un examen para entrar a la escuela de leyes. Fui a la escuela de leyes por 3 años, ¿ok? Y después tuve que hacer el examen que se llama la barra de abogados, ¿ok? Me hizo un examen aquí en el estado de California. Entonces, yo obtuve mi licencia en el estado de California para ser abogada. Ese examen de la barra de abogados era de 3 días, ¿ok? Después de ir a la escuela por 3 años en solamente leyes, ¿ok? Entonces, cuando hice mi examen de 3 días y literalmente eran horas, uno era de preguntas de múltiples respuestas, cuál es la correcta, otro día enfocado 100% en escribir y analizar casos. Y el tercero tenía que ver con lo moral, la ética, hacer todo bien como toda la comunidad se merece. Cuando hice ese examen, tomaron 4 meses para decidir si yo pasé o no pasé ese examen. Entonces esperamos un montonal de tiempo y al final, si lo tomo en febrero, como en junio, salen los resultados. Si lo tomo en julio, hasta noviembre salen los resultados. ¿Ok? Entonces la barra de abogados me dice, aprobada, tú pasaste el examen de la barra de abogados y ahí me dicen felicitaciones. Y todavía tengo que pasar por una investigación de lo moral para confirmar que me den la licencia, ¿ok? A mí me dieron mi licencia y mi número de licencia aquí en California es 195645, ¿ok? Ese es el número de mi licencia y ese número es muy importante. Y ahorita voy a regresar a ese número porque ese número es único a mi licencia y ustedes van a poder revisar ese número mío. Si quieren ir ahorita mismo al Google y poner 195645, la barra de abogados de California. Por ejemplo, aquí en California, el sitio de web es calbar.org. So, C-A-L, B de bebé, A-R.org. Esa es la barra de abogados del estado de California. Ahí puedes poner mi nombre, o mi número de licencia y chequear y verificar que sí, yo tengo una licencia activa y que no tengo ningún reclamo contra mi licencia, que no estoy suspendida de mi licencia, ¿ok? O que no me han suspendido en el pasado, ¿ok? Entonces, la barra de abogados
ellos son los que me dieron el examen, que me dieron mi licencia y que mantienen de mi licencia y me la pueden quitar si yo hago algo malo, ¿ok? No solamente eso, la barra de abogados nos obliga a los abogados seguir estudiando. ¿Ok? So, cada 3 años yo tengo que hacer, son como 30 horas más para y verificarlos y enseñar que he tomado todos esos cursos durante esos 3 años y lo entrego a la barra de abogados. Si yo no entrego ese comprobante y no confirmo que los completé, entonces me pueden suspender mi licencia. Pero ellos también nos dicen, hay un nivel de ética, un nivel de el trabajo que tenemos que hacer y las guías que tenemos que tomar como abogados. So, un ejemplo, a mí me llegan muchas personas a una consulta y muchas personas me reclaman y me dicen, no contra mí, pero me reclaman y me dicen, ay, no estoy satisfecha o satisfecho con mi abogado. Nunca me regresan la llamada, no me dan copias de lo que he sometido. Eso, ustedes pueden hacer un reclamo contra la licencia de ellos. Puedes ir a ese sitio de la barra de abogados de donde ustedes están o donde este abogado o abogada tiene su licencia en ese estado. ¿Ok? So, cada estado tiene barra de abogados. Em, si ustedes tienen un reclamo contra un abogado, pueden someter lo que se llama un complaint, un reclamo contra ese abogado y decir, esta persona nunca me regresa la llamada. Nosotros debemos de comunicarnos con nuestros clientes lo que es razonable. ¿Ok? ¿Qué es razonable? Normalmente yo diría que por lo menos una vez cada 6 meses se comuniquen con los clientes para explicarles qué es el estatus. Hay ciertos casos que sabemos que va a tardar más de eso, ok, entonces les avisamos al cliente, mira, o les avisamos, ustedes llámenos cada 6 meses para ver qué está pasando con tu caso. Un ejemplo, la visa U sabemos que estaba tardando muchos años, entonces, pues tal vez es razonable esperar una vez al año para dar estatus diciendo sigue pendiente, ¿verdad? Pero ya que se acerque al tiempo de procesamiento, ya van a estar. Pero lo que no es justo es que si ustedes están llamando a esa oficina y no le están regresando la llamada, eso no es justo, porque ustedes están llamando a su abogado y ellos deben de mantener esa comunicación. Ahora, sí, muchos abogados tienen asistentes, otros abogados, paralegales que lo están ayudando. Eso está bien también si ellos le están dando la información que ustedes requieren. Pero si al final no entienden los paralegales o quieren hablar directamente con tu abogado, dejan ese mensaje y ellos deben. No siempre trabaja así, ¿verdad? Los abogados, por lo menos un abogado te debe de regresar esa llamada. Si no entiendes y dices, ok, la paralegal me explicó algo, pero no entiendo, quiero hablar con el abogado, ok. Obviamente, dependiendo cuántos casos tienen, tal vez algunos van a tardar un poco más, pero no es justo decir que un año ha pasado y no han contestado esa llamada o 6 meses ha pasado. Eso no es justo. Aquí en mi oficina, en equipo, nosotros estamos viendo las llamadas que están entrando todos los días. El meta de mi equipo que yo les he dado es que por favor regresen las llamadas, hacer comunicación. Si alguien deja mensaje hoy, dentro de 48 horas, el meta es regresar esa llamada. Okay. A veces lo que yo hago y les digo a todos mis clientes, mira, yo estoy en consultas todos los días, entonces tal vez yo no te puedo regresar la llamada ese día, pero yo les digo desde que me contratan, que los viernes son los días que yo regreso las llamadas, a veces los martes, o si ustedes están dispuestos de recibir una llamada tardecita, también llamo en la noche, pero no quiero llamar a alguien a las 8:30, porque yo a veces estoy aquí trabajando tarde, a las 8:30 yo los voy a llamar si ustedes me dan autorización de llamar tarde o a las 9. He llamado a clientes a las 9:30 de la noche. Una vez les voy a contar, yo llamé a un cliente a las 8:30 porque quería darle información, pues se enojó conmigo.
Okey, pues, okey, y digo, okey, tengo que respetar, eso está bien. No sabía que no quería que lo llamara a las 8:30. Yo le quería dar noticia de su caso, está bien. 95% de los clientes, cuando yo llamo, si tengo que llamar tan tarde porque estoy tan ocupada durante el día, están tan agradecidos. Me dicen, ay, no, abogada, gracias. Ay, todavía está trabajando. Wow, está trabajando tarde. Gracias por llamar y muy agradecidos, pero igual tengo que respetar que tal vez alguien se tiene que levantar temprano, ¿verdad? Si se levantan a las 4 o 5 para trabajar, tal vez ya están durmiendo a las 8. Entonces también tengo que respetar, pero sí me dio una gran regañada. Así que es algo que es muy interesante, ¿verdad? Pero cada persona, dependiendo qué tanto le interesa tener esta información, es importante saber y decirle a tu abogado, me pueden llamar las 24 horas o me pueden llamar hasta la medianoche o hasta las 8 solamente o durante horas de negocio. Así me dijo, me regañó y dijo, well, yo tengo una vida social también, abogada, y ya sabe, a veces estoy con, con las, con las muchachas, me dijo, I'm like, oh my goodness, okidoki. Pues entonces ahí está la prioridad de alguien, ¿verdad? Tal vez no es el caso migratorio y es otro, otra prioridad, pero ahí escuchamos todas clases de cosas, ¿verdad? Y esos, pero lo tenemos que tomar y respetar cada cliente en lo que ellos quieren. Ok, entonces seguimos, porque esto es muy, muy importante. Entonces ya vieron lo que yo pasé o como todos los abogados, pero tienen que saber que cada estado tiene su barra de abogado, pero la clave en inmigración es un poco diferente a la mayoría de área de ley que normalmente escuchamos. So, por ejemplo, si alguien te va a defender en un caso porque te agarraron por manejar ebrio, un DUI que se llama, y tú vives en Colorado, ¿ok? Entonces, eso es otro estado. Yo, como abogada que tiene mi licencia en California, no te puedo representar en un caso criminal en Colorado porque mi licencia es aquí en el estado de California, pero es diferente en inmigración, ¿ok? Inmigración es una ley federal, como impuestos, bancarrota. Esos son, por ejemplo, las tres áreas donde estamos hablando a nivel federal. Entonces, cuando es un área de ley federal, entonces no importa que mi licencia está en California, yo tengo el poder de representarte en inmigración en Colorado, New York, ¿verdad? Florida, no importa. Texas, no importa, porque la ley que estamos analizando es la ley federal. Entonces, yo puedo representar a cualquier persona en cualquier parte del mundo, no solamente de cualquier estado en los Estados Unidos. Yo tengo clientes en México, en Guatemala, en Colombia, en Ecuador, no importa. Y el modo que yo voy a hacer esas consultas, si están afuera, son mucha gente tal vez tiene familiares aquí que son ciudadanos, pero o están afuera y quieren regresar, ¿verdad? Salieron y ahora quieren regresar y tienen hijos aquí. La mamá vive en México, no hay problema. Vamos a hacer una consulta por el WhatsApp, por video, ¿verdad? O por el Zoom o por teléfono y hacer esa consulta y después iniciar el caso después de eso. Lo que sí les digo, por ejemplo, es más difícil, pero depende en el bufete de abogados o la firma donde están. Si ustedes tienen caso de deportación, porque ya están en corte de deportación, eso va a ser más difícil si tú tienes una abogada en California, pero vives en Nueva York, porque entonces si tú tienes que ir personalmente en la corte físicamente, me vas a tener que pagar mi viaje a New York. Y me voy a quedar más de una noche y me voy a ir de shopping. No, mentiras. Entonces vas a tener que pagar para ese vuelo y todo. Entonces, cuando ya están en detención, deportación, corte, es mejor obtener un abogado que está más cerca para no tener esos gastos extras, ¿ok? Pero quieres aplicar para la visa U, quieres hacer una petición familiar, quieres hacer un proceso consular, todo eso no importa. Por eso tengo clientes por toda parte del mundo, porque sí te puedo ayudar con eso. Pero entienden la diferencia en representar, vamos a decir que te quieres divorciar.
en Nueva York, pero yo estoy en California, no te puedo representar en la corte en Nueva York por un divorcio, porque el divorcio ya es una ley estatal, ya no es federal, ¿ok? So, bancarrota, impuestos, inmigración son leyes federales, ahí no importa dónde está mi licencia. Pero es muy importante cuando tú llegues, ¿ok? A una consulta, ¿ok? ¿Cómo vas a saber si es abogado o es el notario? Regresamos a ese número de licencia, al nombre de la persona con quien tú estás hablando y ustedes, yo quiero decirles algo muy importante. Este caso es tuyo, es, es de ustedes. Ustedes tienen control sobre su caso y no dejen que los abogados los controlan a ustedes. ¿Y qué quiero decir con eso? A veces me han dicho, y yo no lo creo porque me quedo con la boca abierta, que me dicen que el abogado lo regañó, que el abogado dice que ya pare de estar llamando, que no tiene tiempo para él, que está muy ocupado. Eso no es justo, que ustedes piden copia de lo que se mandó y no les quieren dar. Eso es contra lo que es la barra de abogados y las reglas que nosotros tenemos como abogados. Entonces, ustedes deben de controlar especialmente si en un momento ustedes van a controlar, es en la consulta. ¿Ok? Ustedes tienen opciones y no se les vaya a olvidar que ustedes tienen opciones con cuál abogado o abogada van a ir y contratar. Es su dinero, es su caso. Ellos no, cuando ustedes van a la consulta, lo que escucho es la presión que tienen el día que van a contratar, la presión de contratar en ese momento. No, ustedes deben de tener opciones, deben de hacer más de una consulta y comparar la experiencia que van a tener y con quién se sienten confortable, porque esta va a ser una relación hasta yo les diría, es como tener novio o novia. Van a estar en esta relación por un largo tiempo, la mayoría de los casos. Esto va por lo largo. Entonces, si no quieren a esta persona en su vida y cómo los trata desde el principio, es, si yo tengo un novio que me trata mal, ¿para qué me voy a quedar en esa relación? Entonces, igual con los abogados, si no se sienten bien en esa primera consulta y ahí les va otra vez, ese es el problema, que en muchas de las consultas no están hablando con el abogado, son los asistentes, los representantes y más que todo es un equipo de ventas, ¿ok? Entonces, mucho cuidado porque yo he escuchado, le dicen, están llamando para programar una consulta y les dicen, traigan, estén listos, traigan $4,000. Ni saben el caso. Eso ya es una idea. Deben de saber ahí que a ellos solo les importa ese dinero. Si le están diciendo, deben de estar listos con su dinero y ni saben el caso, es ventas. Entonces, mucho cuidado ahí y cuando lleguen a su consulta, pregunte, ¿quién es usted? ¿Usted es el abogado? Quiero ver cuál es su licencia y cuál es su número de licencia y dónde te dieron esa licencia. Y así literalmente recoja este teléfono y ahí mismo empiezan a ver en la barra, vamos a decir, de California y ponen el número de la licencia para verificar cuál es el nombre y comparar el nombre que te dieron. So, primero preguntas cuál es el nombre completo de la persona que está ahí. Y de allí se pueden verificar si hay un reclamo. Y otra cosa tan importante, antes de llegar a esa consulta, chequen los reviews, lo que se llama los Google Reviews, ¿ok? No sé cuánta gente no hace eso y la sorpresa viene después. Si mucha gente tiene problemas con este abogado o este bufete, entonces ahí ya te están diciendo la historia, ¿ok? Ya te está diciendo la historia de qué es lo que va a pasar contigo. Y la gente va a hablar. Si tiene mala experiencia, ahí ya lo tienen escrito. Entonces, es mejor ir con un bufete de abogados, una firma de abogados que tiene, pues, buenos. Ahora,
De vez en cuando, tal vez alguien no va a estar tan satisfechos, pero si la mayoría, si tienes 4 estrellas o más, ya te está diciendo mucho ahí, ¿ok? Está bueno, está bien. Ok, entonces, eso es, cómo protegerse de la situación, no solamente de abogados y bufetes que no tienen revisiones, ¿verdad? De la gente, pero también cómo proteger y saber si la persona es notario o es un preparador de impuestos, vamos a decir, o preparador de aplicaciones, mucho, mucho cuidado. La otra cosa muy importante, ¿por qué es importante tener un abogado en una situación migratoria, especialmente entrando ahorita en 2025, cuando entra Trump? Les voy a contar que la última vez que Trump estaba en oficina, y no les digo esto para tener miedo, porque deben de tomar acción, pero hubo un tiempo donde dijo, si alguien tiene una aplicación que se las niega, entonces podemos poner a esta persona en proceso de deportación, ¿ok? Ahora, si van a hacer un trámite, ¿ok? Lo que ustedes quieren es que ese trámite, ese paquete, esa aplicación vaya ya listo desde el principio. Nosotros, por lo menos aquí en mi oficina, tratamos de asegurarnos que el paquete va completo desde el principio para evitar que después te pidan evidencia adicional, lo cual va a tardar un poco más de tiempo, pero lo importante es que aquí va una clave y pongan atención aquí. Literalmente hoy estuvimos trabajando en una respuesta a evidencia adicional que mandó inmigración. Entonces, cuando eh, estos clientes fueron con un notario, ¿ok? Sometieron el perdón I-601A, es el perdón para poder salir a la cita consular. Y este notario sometió el paquete y no que viene el pedido de evidencia adicional. Cuando inmigración manda a pedir evidencia adicional, nos dice exactamente qué es lo que falta. Cada uno de los requisitos faltaba. Entonces, ¿qué sometieron? En la forma y incluso al final de esta carta donde piden evidencia, dijeron, ¿no contestaste todas las preguntas en la aplicación? Entonces, ni eso hicieron bien. Eso es triste. Entonces tuvimos que básicamente empezar de cero porque no solamente esto, muy importante, muy, muy importante. Cuando les llegó esta carta, ya no confían en esta persona, obviamente, si no lo hicieron bien desde el principio, y ahí viene, tienes que enseñar que tu familiar va a sufrir extremadamente. No llenases la aplicación completamente. Tienes que enseñar que te mereces esta discreción. Esos son los requisitos, ¿ok? Si no lo sometieron desde el principio, están pidiendo todo y la aplicación ni está llena completamente, entonces, ¿qué hicieron? No lo hicieron bien, porque lo único que quisieron es llenar este papeleo. Entonces, el problema es este, aquí viene el problema. Un notario llenó esto, le viene la carta al cliente diciendo que piden esta evidencia. ¿Saben cuánto tiempo tienen para contestar y juntar toda esta evidencia? Del día de la fecha de la carta de inmigración, tienes 33 días para que la contestación con toda la evidencia esté en las manos de inmigración de regreso. Imagínate, es muy corto tiempo en ese momento. Es casi imposible, pero no imposible, porque lo hicimos. Pero imagínate, si ellos mandan la carta por correo, tarda, vamos a decir, unos, ¿qué? 5 días para que cuando salga del sistema y llegue a tu correo y tú lo chequeas y dice, ¿ok? Oh my goodness, están pidiendo todo esto y ahora, ¿qué vas a hacer? Ya no confías con donde fuiste, con el notario. Vas a empezar a llamar abogados y buscar quién tiene buenos reviews del Google, quién es bueno, quién me va a decir dónde voy a ir. Y voy a llamar y decir, quiero una consulta. Ok, ¿quieres una consulta? Está bien, puedes venir aquí, pero tal vez tenemos una cita, especialmente ahora que todos están viniendo ahorita a las consultas, va a tomar otra semana. Ok, llegas a la consulta una semana después, ya estás a casi, ¿qué? 10 días y solo tienes 33.
y después, si quieres hacer consulta con 2 diferentes abogados para ver dónde vas a quedarte y contratar. Y ahora yo tengo que revisar todo y decirte: "Eso es lo que yo necesito. Necesito que tú me traigas esta evidencia", y yo todavía tengo que preparar todo y hacer el argumento y todo, organizar todo y hacer una carta encima, y todavía tengo que mandarlo y que llegue a tiempo. So, imagínate todo ese estrés que te has puesto cuando te mandan a pedir esa evidencia y no tienes mucho. Y lo mismo pasa si te niega un caso el servicio de inmigración. Igual, puedes apelar, pero solo tienes 33 días para apelarlo. Entonces, al final, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, no te queda con el mejor caso que estás presentando. Es mejor contratar a un abogado desde el principio. Sí, yo sé, el notario va a ser mucho más barato, pero sabemos que lo barato sale caro al final, ¿ok? Entonces, ahí está eso. Cuando alguien me pregunta, ¿por qué contratar a un abogado en vez de un notario o un preparador? Esas son todas las razones. La barra de abogado nos puede quitar la licencia si hacemos algo mal. No hay nadie que está revisando lo que hace el notario. Y cuando este cliente que acaba de mencionar regresó con el notario a pedir copia de lo que habían sometido para hacer el trabajo más rápido para nosotros y comparar y decir, mire, mira esos errores, lo vamos a corregir, no quiso dar copia. Si es un abogado y yo regreso con el abogado y yo digo, yo voy a entrar como abogada, yo misma voy a mandar a pedir ese archivo del abogado o el notario. El abogado me va a responder porque sabe que si un abogado le pide el archivo y no me lo da, sabemos que la ley, la barra de abogados, nos va a ayudar a obtener ese paquete. Pero si es notario, si no quiere contestar, no va a contestar. Entonces, esos son los problemas que van a encontrarse y ahorita no es el tiempo para estar en lo barato, ¿verdad? Y estar en lo más complicado. Pero ahí está, esa es la razón por qué es importante contratar a un abogado en vez del notario. Hay muchas protecciones cuando vas con ese abogado. Yo soy la abogada Nancy Reyes Guarderas y este es Inmigración Podcast, aquí para informarlos, para que se puedan proteger de ese fraude.